artista que se hizo pasar por loco y así evitar ser reclutado para servir en la Primera Guerra Mundial. Nacido en la ciudad de Estrasburgo de padre alemán y madre francesa, Art manifestó desde sus primeros años una inclinación hacia el arte, sobre todo por la poesía, la que practicaría a lo largo de toda su vida y que haría cierto número de publicaciones a principios del siglo XX. Aunque mucho de estas publicaciones no queda mucha evidencia el día de hoy, pero al final termina dedicándose más que todo a la pintura, la escultura y los relieves, siendo estos dos últimos, escultura y relieves, sus principales técnicas. Un dato que a mí me parece bastante chistoso es que cuando quiso ser reclutado por el ejército alemán para servir en la Primera Guerra Mundial, él se declaró loco y huyó y se refugió en Suiza, en la ciudad de Zúrich, en donde pues se encontró como el lugar ideal, neutro para poder establecerse. Allí conoció a los artistas Tristan Tzara y Marcel Janco, que eran los fundadores del cabaret Voltaire, como sea, estableciendo pues junto a otro conjunto de artistas una idea de revolución artística y pues que crearon como para protestar en contra de la guerra en la que estaba sumido el mundo en ese momento y que protestara pues en contra del caos que se veía en el momento, en contra de toda la destrucción. A esta revolución la llamaron Dada. El Dada fue un movimiento artístico que surgió en Suiza en 1916 más o menos, en el marco de la Primera Guerra Mundial, y que pretendía rebelarse en contra de las normas que estos artistas consideraban burguesas y que pretendían derribar como ese pensamiento positivista que respaldaba todo este ideal de la guerra. Es así que el Dada hizo frente como a esos valores tradicionales del arte, porque consideraban que eran más que todo como o pertenecían a un pensamiento o a un entorno bastante elitista, que fueron precisamente esos ideales los que provocaron pues la guerra en ese momento, según los artistas. Y pues se cuestionaron la idea de que el arte debía ser algo bello o estético, y buscaron más como reflejar un tipo de irracionalidad en la práctica artística, un poco de caos que combinaran pues con el entorno de guerra, y optaron más como por una experimentación y trabajar en torno al azar. Por eso el Dada, o por esa razón el Dada llegó a ser considerado más que todo un antiarte. Regresando a Hans Arp, que debo destacar que él se hacía llamar Hans o John Arp dependiendo de la ciudad en la que se encontraba. Si estaba en Francia, él se llamaba John Arp, y si estaba en Alemania, él se llamaba Hans Arp, que era básicamente el mismo nombre, significaba el mismo nombre, solo que estaba en idiomas diferentes. Arp destacó por sus trabajos inspirados en formas geométricas al principio, pero luego fue como experimentando y descubriendo o creando este tipo de figuras orgánicas, jugando sobre todo con la abstracción y la representación. Y pues su proceso creativo estuvo muy inspirado por el azar y la naturaleza. De hecho, su movimiento o su técnica, es llamada como biomorfismo, y pues a partir de 1920 pues adopta este interés casi que al 100% por este tipo de figuras biomórficas, que desarrolla como con diferentes técnicas, en la cual se destaca la pintura, el relieve, el collage, la escultura. Y en cuanto a la pintura, él
pues trabaja como con formas o figuras casi que silueteadas, bastante orgánicas, bastante fluidas, y pues ellas las realizaba con una paleta de colores bastante pues limitada y bastante plana. El relieve, en cuanto al relieve, pues era muy parecido a la pintura, solo que su interés pues era básicamente técnico y básicamente con práctico y plásticos. En cuanto al collage, cada pieza estaba compuesta por un conjunto de trozos de papel que él ubicaba como en una especie de soporte que era donde iban a estar pegados al final, y lo que él hacía era como tomar esos recortes, lanzarlos, y como caían en el papel así quedaba. En teoría, porque otro dato curioso de Art es que él trabajaba con el azar. El azar era un elemento importante en su obra, pero él ayudaba al azar a realizar su obra. Y por último tenemos la escultura, que fue como una de sus principales técnicas. Su trabajo escultórico fue como de sus expresiones más fuertes, más potentes. Él tenía la creencia, o debido a que él tenía la creencia de que la humanidad y la naturaleza tenían como cierto tipo de conexión, él trabajó a partir de ahí sus obras escultóricas. Entonces empieza a crear estas formas o estas esculturas orgánicas que tienen como estas formas que evocan más que todo la naturaleza, o evocan un movimiento un poco natural, un movimiento bastante suave, que daban como la sensación de que estaban vivas y de que ese movimiento se asemejaba mucho como al crecimiento, como al nacimiento de algo. Y ya para finalizar, los últimos años de Arp estuvieron llenos de un reconocimiento bastante significativo. Se le fueron otorgados varios premios, entre ellos uno de la Bienal de Venecia, la edición número 27. Y pues su trabajo en este momento se encuentra ubicado en la Foundation Arp o Fundación Arp en la ciudad de Clamart, en donde el artista vivió y trabajó la mayor parte de su vida. Y nada, esa es un resumen bastante rápido, bastante pequeño de la vida y obra de Hans Arp.